Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de Felices o Infelices para Siempre. Estamos muy felices de la participación que tuvieron todos ustedes. Gracias por sus preguntas, gracias por escribirnos, gracias por sus comentarios. Y esto solamente está empezando, así que vamos a seguir resolviendo preguntas, vamos a seguir respondiendo comentarios y vamos a seguir hablando de esto tan importante que es la pareja. Creo que la pareja es el principio de la familia, así que vamos a seguir hablando de esto. Hay muchos temas, Muchísimo. hay muchísimas cosas de qué hablar, muchos temas, mucha tela de dónde cortar. Así que bienvenidos a este segundo episodio. Hoy tenemos dos preguntas que nos escribieron muchísimo y la Buenísimo. primera es, ¿existe una persona indicada para cada uno Ok. o no? Y la segunda. Y la segunda es, ¿cómo sé quién es la persona correcta? Va, están buenísimos. Creo que en el episodio pasado, justo el pastor estaba hablando de que existe una persona correcta e incluso usamos el término de ayuda idónea. Y Sí. a lo mejor para mucha gente es como que, ¿qué es eso? En Génesis, cuando Dios creó a la humanidad, pues al final primero creó a Adán y no por como que algo sea más que otro, sino simplemente por un principio de orden. Y Sí. después dijo, no es bueno que Adán esté solo, vamos a crearle una ayuda idónea. No solamente alguien que ayude, sino que sea ideal. Sí. Una ayuda que sea ideal para él Sí. y que lo ayude en lo que está haciendo. Y aquí es lo primero que quiero decir acerca de esto, de la persona correcta. Si tú no estás haciendo nada, nadie va a venir a ayudarte de entrada. O Totalmente. si no sabes lo que tienes que hacer, pues nadie va a venir a ayudarte, ¿no? Puede que estés ahí vagando por el mundo intentando ver qué vas a estudiar o qué trabajo abrir, qué negocio abrir o si te cambias de trabajo y como que andas ahí como una ola del mar y no sabes realmente por qué estás en la tierra, qué tienes que hacer en la tierra y entonces a qué va a venir esa persona. Y por eso andas como brincando de relación Ok. en relación. Entonces creo que podemos, para empezar, como abrir la mesa y empezar a hablar, ir justo al principio, ¿no? Va. Que es, pues, si no sabes y si no tienes clara una visión, ni no sabes cuál es tu propósito, qué tienes que hacer en la tierra, Sí. difícilmente vas a poder encontrar a alguien, o imposible vas a poder encontrar a alguien. Creo que lo que tienes que hacer es lo que Dios te dice que tienes que hacer. Porque mucha gente puede estar diciendo, ¿cómo sé cuál es mi propósito? Ok, Sí. Adán sabía lo que tenía que hacer porque Dios le dijo lo que tenía que hacer. O sea, le dijo, ponle nombre a los Pero animales. ya estamos adelantándonos a saber cuál es tu propósito. O sea, vamos a ver primero la problemática. antes, La problemática del día de hoy es que el 80%, No y no saben sé, aquí tenemos a quiénes dos son. personas más jóvenes que nosotros, que el 80% de la gente, y ahí te va algo todavía más loco, esta generación, y cuando hablo de esta generación, hablo de las personas que están viviendo en este tiempo, aún yo he visto algo que nunca había visto desde que nací, creo yo, y es personas aún de 60 años, 50 años, que, No voy saben. a hablarlo así tan Sí. duro, Sí, que igual perdieron su trabajo y que después de perder su trabajo nunca más supieron qué hacer de su vida, Sí. porque su trabajo o lo que le daba sentido. le daba sentido a Sí. su vida o creían que ese era su propósito de vida. Entonces, personas que a los 50, 40, 60 años pierden su trabajo y con la crisis que vivimos y con COVID y con todo esto que pasamos, esto se acrecentó. Esa es la verdad. Entonces, de repente vemos personas que su propósito o su propósito de vida era su trabajo. O una relación, o sea, también te divorciaste y ya como que el mundo se acabó, no supiste para dónde seguir o qué hacer y por eso andamos como ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y dándole vueltas a... Es a que la siento vida. que el error también es cuando pensamos que el propósito es solamente las cosas que Yes. haces. Exacto, Yes, ahí es. sí, Y- cañón. Y pues no es solamente lo que haces, o sea, siento que tu propósito abarca un gran rango de cosas, de lo que eres. Por ejemplo, lo que dice la pastora, además, mucha gente de ser papá o mamá, además de eso, también eres otra cosa. Entonces, siento que un error es pensar solo eso, como, soy mamá de estas personas, o soy solamente pintora, o soy solamente contador, o relacionar eso únicamente con tu trabajo. Es con que algo el haces. problema es que cuando pierdes eso, o sea, soy el esposo de, no, soy la esposa de, o simplemente soy el director de. Y en el momento que pierdes esto, no sabes más quién eres? Sí. eres. Sí. O no sabes quién eres. Y se tronó toda la identidad. Y entramos al segundo problema grave. Número uno, el gran problema es que hoy vemos a una generación que no tiene ni idea de su vida. Sí. Y número dos,
entramos al segundo gran problema. Vemos una generación que no saben quiénes son. Pero ¿qué podrían decir como que abarca esa pregunta? O sea, ¿cómo se podría contestar la pregunta ¿quién soy? O sea, además de esto que hago, que me hace ser una parte de lo que soy, Ok. o sea, ¿qué más? Lo primero es, ¿quién soy? Soy un ser espiritual antes que ser un ser natural. Y me encanta enseñar esto, porque la gente cree que nuestra vida es solamente esto, lo que vemos, el día a día, y se me Sí, van lo los que puedes días, y se me tocar. va el tiempo, y se me va la vida, y me enfoco tanto como en tener, en pertenecer, en obtener, y realmente se nos olvida que antes de ser cosas materiales o seres materiales, seres tangibles, somos seres espirituales. Entonces, lo primero es entender que somos eternos, somos seres espirituales, creados por Dios, y lo más interesante en donde encuentras la identidad es en que somos hijos de Dios. Es que ahí viene todo. La identidad solamente te la puede dar tu Padre. ¿Quién te Sí. creó? Sí. O sea, tu Padre Ok. celestial, vamos a decirlo así. ¿Quién te creó? Entonces, si no tenemos un acercamiento con quien nos creó, jamás vamos a poder saber quiénes somos. Y cuando hablo de un acercamiento, no hablo del conocimiento de Dios, sino de una experiencia personal con Dios. Sí. Y ahí me voy a meter en otro problema gigante y en otra problemática, pero todo esto, este es el meollo del asunto. Y aún, y no voy a hablar a los cristianos o no cristianos, los cristianos son los que más les pasa, que no saben quiénes son y por eso se la viven copiando cosas, haciendo cosas y realmente no tienen una identidad. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. ¿Por qué? Porque conocen de Dios, pero realmente no has tenido un encuentro con Dios o no has estado cerca de Dios. Sí. Entonces empezamos a quererle dar que nuestra función o que nuestros hechos nos den identidad, ¿no? Nuestro trabajo nos da identidad, una relación nos da identidad, lo que ¿Cuánto hacemos, dinero tienes? cuánto dinero nos da identidad, una forma de vestir nos da identidad, pero realmente la identidad la da Dios. Y hasta que no tienes un acercamiento personal con Dios, una relación personal con Dios, un encuentro cara a cara con Dios, y no digo de un encuentro, porque a mí me da muchísimo coraje, aún pastores y aún gente súper espiritual que dice, es que en 1975 me encontré con Dios. Los encuentros con Dios tienen que ser diarios, Sí. o semanales, o no sé cada cuándo, pero tienen que ser tu Una estilo, constante. una Sí. constante en tu vida. Esa es la Sí. palabra, una constante en tu vida. Ahora, regresando un poquito, Sí, qué o sea, bueno. está genial todo lo de No la se pierdan. identidad. Yendo al grano. Pero regresando un poco, o sea, hablando acerca de identidad para encontrar a la persona correcta. O sea, ¿cómo una persona, ya que sabe su identidad, ya que se mete más con Dios, cómo es el camino o cuál sería el paso correcto para dar para saber, ok, ya sé quién soy, entonces ya sé la persona correcta con la que tengo que estar? Pues algo que estaba platicando en la mañana con él es que como en la lista de un checklist de cómo identificar a una persona correcta, para mí lo primero sería una persona que me acerque todavía más a Dios de lo que yo estoy. Ok. Hay relaciones que es todo lo contrario, ¿no? O sea, como que, ay, no vas a la iglesia, o ay, ¿para qué sirves? O ay, Sí. ¿por qué eres tan espiritual? O eres religiosa, o como que hay mil etiquetas que cuando uno menciona la palabra Dios, la gente puede poner. Y vamos a desvincular rápido a Dios de la iglesia. Dios es Sí, Dios. Y a Dios de la Sí. religión. Y a Dios de la religión, ¿no? Dios es Dios. Hay muchísimos casos que dicen, pues, mi esposo actual no iba a la iglesia, pero realmente era un hombre que tenía un temor de Dios o que buscaba a Dios y que él me empujó a meterme más con Dios, ¿no? Entonces, muchas veces creemos como, es que si no es de la iglesia, no es para mí. No tiene nada Sí. que ver con eso, sino creo que lo que dijo Pastor es sumamente importante, ¿no? La primera señal para saber que una persona está dentro de la voluntad de Dios es que te acerque a Dios. Ojo, no que te hable de Dios, sino que realmente, porque muchos se acercan y te dicen, no, es que tú no sabes, yo conozco la Biblia y no sé Sí. qué, y al final del día te terminan alejando de Dios, ¿eh? Y no que te obligue, porque No. también es como que tienes que ir a la iglesia y entonces vamos a hacer. No. Sino que esa persona te inspire a conocer más a Dios, que te modele también esa persona quién es Dios. O sea, mucho de lo que yo cuando recién conocí a Joe y cuando Dios ya me había dicho que él iba a ser mi esposo, porque sí, Dios habla y porque Dios te puede revelar ese tipo de cosas y tú se lo preguntas para no equivocarte. Pero no porque sueñas con la persona. sino porque- Tuve un sueño donde nos Ajá. casábamos. No. No.
así no sucedió. Otro día vamos a platicar de cómo sucedió, Sí, pero algo de lo que yo sí le decía a Dios es, ok, si Él es para mí, Ujú. yo quiero verte a ti en Él. O sea, yo quiero que Él me ame como tú me amas, que me cuide como tú me cuidas, porque, porque la manera en que tú me amas es incondicional, Yes. porque la manera en que tú me Sí. cuidas es como nadie más lo podría hacer, porque tú no fallas, porque tú Ujú. no mientes, porque tú no... Entonces, que realmente poder ver a poder ver a Dios en esa persona o que esa persona te modele o te inspire a conocer más a Dios. Creo que eso es como el primer check. Y ahora, ¿cómo siento que ahora muchos jóvenes o personas como que nos hacemos la idealización o nos dejamos llevar por nuestra mente por cosas de que ponemos en nuestra lista de la persona ideal o de la persona indicada? O sea, siento que yo lo he hecho, o sea, he hecho mi lista y tengo como un checklist de tiene que tener cañón. esto y esto y esto y esto. Pero, ¿cómo? O sea, que si todo lo que está en tu checklist, ya cuando encuentras a esa persona, ya puedes decir o dejarte llevar por, no, es que sí es. Voy a poner un ejemplo. Yo tenía un novio que tenía todo en mi checklist, pero tal vez yo estaba en un punto de mi vida que no era lo suficientemente madura o no sabía mucho de mi propósito para poder estar con esa persona. Ujú. O sea, ¿cómo sé que la persona con la que estoy ahorita o con la persona que estoy creando Sí, esta ideología o que me estoy haciendo la idea, que sí es la correcta o que no es la correcta? O sea, El primer punto en el checklist, sí o sí, es que ame a Dios sobre todas las cosas. Y que ojo, ame a Dios no, más que más que a más que a todo, nadie y más que a nada. más que a nada. Eso es. Y puedo decir algo, Sí, por favor. que no desde la apariencia y de fingir, porque Sí. también, sí, o sea, estamos en una totalmente. generación donde, o sea, la gente se puede Ajá. presentar como que es que yo soy tan espiritual y es Ujú. Y que Dios te corrige tantito y es yo como, hablo así Sí, y yo sé tanto y tú no sabes y como que presentarse y decir cosas sí, que puedes dar una apariencia, pero realmente cuando conoces a la persona te das cuenta que no es esa persona. Creo que ame a Dios por sobre todas las cosas, más que a nada, más que a nadie, y que sea genuino, o Yo sea, antes de que entres a que eso, sea real y eh, que tú puedas ser real con él. sí. sí. bueno, antes de entrar en eso, porque ese es otro tema gigante que creo que podemos entrar ahorita, justo ahorita, nomás no lo pierdan. Justo lo primero es que ame a Dios sobre todas las cosas. Y número dos, yo lo pondría en mi lista, es que, número uno, que ame a Dios. Y número dos, que tenga un temor a Dios. Ok. Ojo, ¿cómo sabes cuando una persona ama a Dios y tiene un temor a Dios real? Es muy sencillo. Cuando tú comienzas a conocerlo, es una persona que camina en santidad. Sí. A mí me pueden decir misa, Dios me habló, se me apareció el Dios ángel me Gabriel, yo tengo una espada en la boca, no yo voy a sabe, tocar el yo voy a mundo. tocar el mundo, todo lo que quieras. Pero cuando tú empiezas a tener una relación mucho más cercana con la persona, mucho más íntima. Cuando hablo de intimidad, no hablo de la parte sexual, sino de conocimiento íntimo, ¿no? De una relación mucho más cercana. Y te empiezas a ver y dices, wow, o sea, esta persona sí es quien dice ser y Sí. tiene un temor de caminar en santidad. Cuando tú dices, no, o sea, y yo voy a decirlo así porque a mí, pues es un podcast, no estoy predicando, ¿no? O sea, dices, no, este nomás anda de caldufo y así. Dices, ¿de qué Dios me hablas? ¿De qué Dios me Sí. modelas? Si realmente en la intimidad no hay un temor a Dios, ¿no? Entonces, el temor a Dios, cuando tú tienes un temor a Dios públicamente, pero también, que ese es el más importante, que es el mismo, es el real, pero en la intimidad también tienes un Sí. temor a Dios, habla del tercer punto que yo pondría en mi checklist, una persona íntegra. Pero Sí. ¿podrían Perdón, como ahora sí. explicar un poco más lo que es vivir en santidad, que a lo mejor suena como, "Oh", Ah, Ok, pero en un día, o sea, un día a día real, de una buenísimo. Ok. rutina Pero real? tú quieres decir Sí, algo de esto. que justamente, o sea, creo que también para saber, o sea, siento que también tú individualmente tienes que tener una relación primero con Dios. Totalmente. O sea, entre más tú conoces a Dios, más tú vas a saber qué tanto de Dios tiene la otra persona. Sí. claro. Y justamente, si tú ya sabes cómo es Dios, cómo habla Dios, cómo te ama Dios, cómo opera Dios, o Sí. sea, obviamente te No vas te a dar vas a cuenta, engañar por el no te vas a primer... dejar engañar. Ajá.
Pelado. Entonces, Sí. creo que también lo primordial es que cada quien individualmente, número uno, tenga fundamentalmente su relación con Dios Sí. para poder saber ¿Quién es la persona? quién es la correcta? persona ver. correcta y qué tanto de Dios tiene esa persona y qué tanto me va a sumar. Yo voy a entrar ya profundo en Dios y justo tomando esto, Y la a ver, santidad. y tocando la santidad y qué santidad y todo. Es muy sencillo. Hay un checklist en tu vida. Ujú. Todos tenemos un checklist. Bueno, yo no, pero toda la gente normal Ok. sí tiene un checklist. Yo sí tenía. Yo Pero en sé. tu inconsciente No, espérate. sí lo En tu tienes, inconsciente. o sea, sabes lo que No, No, quieres no, y no, lo no, que no tienes un quieres. checklist, ya. Todos tienen un checklist. Sí. Pero entonces, en el momento que tú tienes un checklist, también Satanás conoce tu checklist. Ay. Y ahí viene lo primero. Ay, Lo primero que pasa es que comienzan a venir personas que aparentemente Sí. sí. cumplen tu checklist. Sí, Y sí eso Y aparentemente tienen los mismos gustos que tú. Y dices, es que no sabe, me siento tan identificada. La Es que sabe química. tanto de Dios. Bla, y, es, bla, bla. La química. y No es que, sabes cuánta química Sí. y es tenemos. que química y bla. Y un chorro de tonterías, ¿no? Parece que nos conocemos de otras vidas. Sí, no, no. Para decir estupideces, o sea, Sí, no, lo es dije alguna impresionante, ¿no? O sea, la gente tiene mucha ímpetu para decir estupideces. Entonces, o sea, eso pasa. Sí. Y entonces Satanás conoce tu checklist. Sí. Entonces viene de repente y te pone personas que cumplen tu checklist, ¿no? Y dices, es que este es, y es que esta es, y wow, y me acercó a Dios, y mira, antes tomaba, y ahora desde que estoy en esta relación ya no tomo, ¿no? Y te puedes hacer un chorro de cosas ahí mentales. Creo que entender esto es entender cómo es el enemigo. O sea, y decir Satanás, o sea, si hay gente que no nos conoce y esto lo estás Listo. oyendo por primera vez, es como, ¡Ah! Satanás. A ver, o sea, es un ángel caído, Que ya está vencido. pero al haber sido un ángel, es una persona que sabe ser encantadora, que sabe ser hermosa, que sabe disfrazarse de luz, Sí. porque sabe cómo opera la Totalmente. luz. Entonces, justamente a partir de entender todo este mecanismo, pues es una estrategia que va a utilizar. Entonces Totalmente. viene alguien que aparenta ser lo más bueno, lo más lindo, lo más Sí. Que amoroso. conoce la Biblia. Bueno, le voy a decir algo. O que va a la iglesia, o que Sí, tiene sus Totalmente. Te voy a decir etapas, o algo. que- Satanás va más a la iglesia que tú y yo juntos. Satanás conoce más la Biblia que todos Ay. aquí juntos y todos los que nos están viendo juntos. O sea, Sí. Satanás conoce más a Dios que muchos de nosotros. Entonces, ¿cómo si Satanás tiene mi checklist, Dios tiene mi checklist, cómo realmente identifico que realmente es de Dios? Muy sencillo. Hay cosas que Satanás no puede imitar. Número uno, la presencia de Dios. Hay gente que me oye orar a mí, oye orar a pastora, a ti, nos oye liberar y yo lo he visto, nos graban y repiten las mismas oraciones a la misma intensidad de voz, creyendo que eso es lo que libera. No, Ajá. y eso no es lo que libera a nadie. Entonces, ¿cómo realmente sabemos que está involucrado Dios y no es el enemigo cumpliendo un checklist que nos va a hacer conformarnos con algo mucho menor que lo que Dios tenía para nosotros? O sea, si, ay, no sé cómo decirlo esto, Sí, pero se lo voy a decir así. O sea, si tú viviste esto en la vida y tenías como un ideal de una pareja y tuviste una pareja que según tú cumpliste este ideal, pero algo pasó y quedó atrás y hoy te casaste, por ejemplo, yo con mi esposa, que cumple este ideal, te das cuenta que esta pareja y esta pareja son muy similares, nomás que esta es como la versión chafa de esta. Sí, 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 es real. sí. Es Sí una pasa, locura. Sí pasa. Es como la versión chafa de esto, o sea, dices, es que esto, o sea, sí, porque sí tenemos los mismos gustos, porque sí compartíamos esto, ¿no? La pasamos bien, pero es como que la versión, sí, como la versión copia de esto. Y ahí es donde te das cuenta cuando Dios está involucrado. Número uno, yo dije, la presencia de Dios no puede ser imitada por el diablo. Sí. Número dos, el temor de Dios no puede ser imitado por el diablo. O sea, Sí, o está o no está. Satanás jamás te va a empujar a no pecar. Sí, Satanás siempre te va a empujar a pecar. sí. Entonces, eso es Satanás, así es.
Entonces, pastor, si mi amigo me empuja A mentirle a mis papás. a mentirle a mis papás, salte corriendo porque es el mismo diablo, y así lo voy a hablar porque ya estoy harto que no ven las cosas espirituales, ¿no? No hay que separar lo espiritual de lo natural. Es el mismo diablo usando a tu amigo encantador que te cae a todo dar para mentir y para deshonrar a tus padres, y eso va a acarrear maldición a tu vida. Entonces, número uno, la presencia de Dios no se puede imitar. Tu checklist se puede imitar, pero la presencia de Dios no se puede imitar. Número dos, el temor a Dios no se puede imitar. Sí. Y número tres, el verdadero amor a Dios tampoco se puede imitar. ¿Por qué? Porque realmente si amas a Dios, lo primero que haces en tu vida, la primera marca en tu vida es la santidad. ¿Qué es la santidad? Muy sencillo. La santidad es estar apartado para Dios. ¿Qué es estar apartado para Dios? Muy sencillo. Es amo tanto a Dios que tengo, y ahí entra la Ese palabra también es el temor, temor. entra la palabra santidad y entra todo. Amo tanto a Dios que tengo miedo de fallarle. Sí. Sí, no miedo a las consecuencias. No. No es, ay, es que qué miedo el infierno. Ay, es que No. no. O sea, cuando tú amas a alguien, lo que menos quieres es lastimar a esa persona. Claro, O sea, haces todo por agradar a esa persona. claro. Y cuando hay un verdadero amor a Dios, es cómo te agrado. O Y sea, podemos traer sí. en cosas de pareja diciendo, o sea, mucha gente se acerca y dice, ¿cómo le haces para ser fiel? ¿Cómo le hago para qué? O sea, es que no es que cómo le hago, es que amo a mi esposa y como la amo, no es como que no tengo que buscar nada, no, simplemente por amor, por respeto, por no lastimarla, pues no le soy infiel, Sí. punto. O sea, y no es algo que entender- me cueste trabajo. Y entender La que santidad es así, es mucho más fácil vivir en santidad mucho que más. vivir en pecado. Mucho. O sea, el vivir en pecado te trae consecuencias tristísimas. Y si es un matrimonio el que sufre infidelidad, pues tus hijos, y se ve afectada tus finanzas, y se ve afectado tu corazón, y tu vida para siempre, y la depresión, Sí. y los medicamentos, ¿no? O sea, Sí. y el doctor y el psicólogo. O sea, es mucho más complicado decirle sí al pecado, y nos enseñaron que es muy difícil obedecer a Dios, pero No. Que es algo aburrido, Ajá, teto. ajá. Sí. O sea, hay como Sí. muchos paradigmas y argumentos que el enemigo nos ha hecho creer como, ay, no, obedecer a Dios, pues, o sea, eso es solo para los padrecitos, eso es solo Ujú, para ujú. ciertas No. personas. No, o sea, es simplemente decidir hacer las cosas bien, porque el hacer las cosas bien hace que te vaya bien. Es Y hay que- gente que quiere que le vaya bien y Sin está hacer haciendo las todo cosas mal. bien. Es que cuando tú obedeces a Dios, estás haciendo algo que en la Biblia se llama honrar a Dios. Y cuando tú honras a Dios, Dios te honra a ti. En otras Sí. palabras, cuando tú obedeces a Dios, tú estás sembrando. Así Ujú. vamos a ponerlo así. Y esa obediencia, tarde o temprano la vas a cosechar. Sí. Y cuando la cosechas, hoy puedo decir, yo actualmente estoy viviendo la cosecha, mi matrimonio es la cosecha de lo que sembré en mi noviazgo. Sí. Así de sencillo es. Yo siempre puedo decir así, o sea, y no con todas sus letras. Yo ya había tenido novia antes, varias novias antes de Lari, Lari igual, antes que yo, Novios. novios antes que yo, No, novios. sí, no novios, novios antes que yo, y inmoralidad sexual, de lo que sea, habíamos vivido los dos, seguramente sí, es más, sí. Pero hay algo muy cañón, que cuando nos conocimos decidimos, número dos, como dejar el pasado atrás y hacer las cosas Bien. como Dios quería que las hiciéramos. Y nunca, esto yo lo puedo decir, y es más, yo estoy aquí, esto usted ve un foro, pero es el altar, pero yo lo puedo decir aquí en el altar. Lari y yo, en no sé cuántos años duramos como novios, como 3. Como 3 o 4. Es que 3 o nunca 4 fuimos años. novios formalmente. Como 3 O sea, o 4. porque la Biblia no habla de un noviazgo como tal. Pero bueno, es Sí, otro porque, tema. no, porque puedo hacer una pausa aquí. O sea, en toda la Biblia pueden buscar y no Pero está sí nos la damos palabra. besos. Sí, claro, no, sí. Ok. En toda la Biblia no está la palabra noviazgo. ¿Por qué? Porque el noviazgo es como el prueba y error de voy a probar aquí a Sí. ver si esto es, voy a probar aquí a ver si esto es. Y hasta que llegue el hombre de mi vida, pues ya me caso hasta que lo encuentre, ¿no? Sí. Y en realidad el ideal o el conocí a la persona correcta o estoy esperando a la persona correcta porque para qué mi corazón roto en una relación antes o Pues para sí. qué, o sea, si me puedo ahorrar esto, pues mejor espero y ya dijimos cómo no desesperarte mientras esperas y tampoco es un proceso como tan largo si realmente haces las cosas bien, pero Sí, o sea, de que solo llega, lo reconoces, o sea, y es lo que dijo Carlos la vez pasada, o sea, de que no es un tiempo para conocerse, sino para reconocer a la exacto, persona exacto. y dices, ya, es ya. Exacto, entonces sí. por eso no está la Ujú. palabra noviazgo, sino simplemente es reconocer a la persona correcta, supimos que éramos la persona correcta, nunca hubo una declaración de noviazgo, sino simplemente desde que ya nos estábamos conociendo,
y oyendo la voz de Dios lo platicamos y dijimos, nos vamos a casar. Bueno, pero íbamos al cine y sí nos damos besos y todo, pero hay algo muy Y nos cañón. agarramos las manitas. Sí, pero hay algo muy cañón en esto, que yo sí me puedo parar aquí y decir, en nuestro noviazgo no hubo fornicación. En nuestro noviazgo los dos nos empujábamos el uno al otro para buscar más a Dios. Y no digo que hubo, o sea, claro que nos peleábamos y decíamos, no te quiero ver, y nos íbamos así, ya se iba en su coche, ya tenía un coche chiquito, bien chistoso, y se iba en su cochito enojada. Yo tenía una camioneta gigante y yo me iba enojado en Y mi mi coche camioneta. chiquito cabía en su camión. En la tapa de mi camioneta, y así nos íbamos. Pero ojo, aquí viene la clave. ¿Por qué esa relación permaneció? ¿Por qué esa relación se formalizó? ¿Y por qué estamos viendo hoy el fruto de esa relación? Muy sencillo, porque desde el principio decidimos hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Y yo sí me puedo parar aquí a decirle, Que sí se puede. sí se puede. Yo ya estaba grande, Lari ya estaba grande, o sea, ya habíamos pasado los dos por historias atrás, o sea, pero sí se puede. Y cuando tomas la decisión y cuando realmente le dices con todo tu corazón a Dios, yo ya tenía un temor santo. Yo ya decía, es que yo no te puedo fallar, o sea, yo puedo sentir tu presencia en mí y tengo un miedo que esto se vaya de mi vida y tengo que un miedo que esto se aleje de mi vida. Y así empezamos y realmente puedo decir, pudimos vivir sin fornicar, sin mentirnos, sin aparentar lo que no éramos ni ella ni yo. Y hoy en día estamos cosechando esa siembra, Ahora voy a ¿no? decir Esa algo siembra de obediencia, esa muy siembra fuerte, que no sé si dejarlo para otro capítulo o no. A ver, díganme. Ujú. Puede llegar la persona correcta, pero puede no ser el tiempo correcto. Justo yo quería Yo también tenía esa abarcar pregunta. esa Porque justo es lo que él pregunta. dijo, o sea, o puede llegar, pueden estar juntas la persona correcta, las Sí. dos personas correctas, pero pues todavía no están listos, o sea, hay inmadurez, el uno se incita a pecar al otro, y al final, a mí me dieron una vez este ejemplo y para mí fue o sea, muy interesante. Si tú arrancas de Yo un te lo árbol di. de manzanas, una manzana que no Sí. está lista para ser arrancada, o sea, arrancas ese fruto Ese yo te lo di. y lo no? muerdes, sí, no sé si tú me lo viste o lo escuché de alguien más, pero lo ¿Quién tengo muy sabe? grabado en mi mente. Ajá. Ese Yo ejemplo. alguna, sí, claro. Lo voy a buenísimo. repetir para que no se me pierdan. Un árbol de manzanas Sí. y está dando manzanas. Unas ya están listas y otras no. Pero tú decides ir a arrancar una que no está lista. Por necio, por no oír la voz de Dios, arrancas esa manzana y la pruebas. Lógicamente, si la manzana no está lista, no te va a gustar. Sí, Está ácida. Está ácida Está o rancia. está muy dura Sí, o sí, ni claro. siquiera va a nutrir tu cuerpo. Y entonces no es como que, ay, no me gustó, la regreso. sí. Ajá, ya valió. Así es. Así es. Y así están todos, como que, no, es que sí, Sí. es, y ya es el tiempo, y ya es el tiempo, y Sí. vamos a meternos en una relación, y como ya, pues al final vamos a terminar casándonos. Entonces, como que, pues, ¿qué tanto es tantito? Y, Sí. o sea, la gente cree que puede engañar a Dios, la gente cree que puede hacer las cosas a su manera, en sus tiempos, porque no solo es discernir la persona correcta, sino también discernir el El tiempo momento. correcto, el Ujú. momento Sí. correcto. O sea, los Yes. los tiempos y las temporadas y los ciclos de Dios. Y el por qué muchas veces Dios tiene una urgencia porque un matrimonio suceda. Porque, o sea, es que Dios lo hace diferente con cada persona. Sí. ¿no? Y porque siento que también incluso puede pasar como les pasó a ustedes, ¿no? Que ves a la persona y dices, creo que no. Creo que Pero sí es, porque yo siento que Dios, o sea, ha de decir como, ok, con tu checklist, pero también hay cosas en esa persona que a lo mejor ni te van a gustar, pero que es lo que tú necesitas para crecer. Sí. Y Híjole. eso, pues, ¿cómo lo vas a identificar si no eres maduro? Y algo también que me acuerdo mucho, no recuerdo en dónde lo dijeron, Ujú. pero lo dijeron, que dos cosas que me impactaron que dijeron. Una es que cuando veas o te encuentres con esa persona, que tu espíritu va a reconocer Sí. esa es la persona correcta. Eso me impactó muchísimo. Sí. A ver si ahorita lo pueden explicar un poquito más. Sí. Y la segunda es también que cuando estás hablando que ya estás en una relación o en el proceso de noviazgo, que das frutos. O Sí. sea, que todo lo que haces Sí. Da fruto. da Ok. fruto, se multiplica. Ajá. Hay algo muy cañón que para mí oh, no pasa siempre así, pero cuando pasa así, Dios te evitó muchas, ¿cómo se dice esto? Muchos ¿Pasos? obstáculos o muchos pasos. Y es que para mí lo mejor que me puede pasar, y creo que para Lari lo mejor que nos puede pasar, es que no nos atraíamos,
físicamente. Y eso es lo máximo. Porque de ahí, Ya no es lo que tus ojos ven. ya no es lo que tus o ojos, lo o sea, que tu química. sí, o sea, Lari y yo nos saludábamos o nos veíamos porque íbamos a la misma iglesia. Entonces, es más, ni nos saludamos, yo era amigo de su mamá. Entonces, nos saludamos así de lejos, pues, hola. Pero de verdad, o sea, ni nos fumábamos. Ni yo le era atractivo a ella, ni era Ni atractivo a estaba mí. en mi radar porque yo creí No. que tenía otra edad, ¿no? Sí, ella pensaba que era mucho más grande. Y bueno, cada quien tenía este rollo, pero es bien Y padre. porque también yo no iba a la iglesia a buscar con quién me iba a casar, ¿no? Porque también hay gente que viene a la iglesia sí. así. Sí, eso está terrible, pero bueno, esos son otro Es capítulo. otra- Otro otro 20 capítulo. pesos. Otro capítulo. Pero, se me fue. No, ya. Entonces, lo mejor que te puede pasar, creo yo, para mi forma de pensar, es lo que nos pasó, de que no te atrae físicamente y de repente dices, oye, no está, o sea, No está tan no está peor. tan peor, ¿no? Pero no es que digas que no está tan peor físicamente, sino, o sea, yo lo dije. Empiezo a ver cosas que no veía. Yo lo dije, yo lo dije y lo digo, y creo que lo dije este domingo, y no sé cuándo, siempre digo esto, pero, o sea, a mí, el flechazo en mi vida, así como que se prendió la luz y dije como, wow, quiero a esa mujer en mi vida, fue el día que yo vi a mi esposa en un altar orando, y pues ni orando, haciendo guerra espiritual. Yo dije Y a mí fue un día que Dios que me nos invitó a mostró. hamburguesas. Sí, no, es real. Es real. O sea, Dios me mostró su corazón a través de un acto donde sí, o sea, en una comida que había un montón de jóvenes y todos íbamos muy apretados con nuestros gastos, pues él simplemente dijo como, "Ey, no se preocupen, yo pago la comida". Y para mí simplemente fue como, qué corazón tan lindo y tan generoso, que al final sabe que todos venimos como bien apretados y simplemente me impactó muchísimo ver un corazón así porque ya uno no ve eso, o sea, uno ve egoísmo a donde voltee y solo eso me impactó y como que hizo que pusiera mi mirada en cosas que normalmente no ponía y ver cosas que normalmente no veía y era como, Claro. no veas su apariencia, Es o sea, que, es ve que más allá. siempre, Y ahora me siempre, gusta, ahora sí me gusta siempre, físicamente. sí, pero ya me mejoré mucho también. ¿Y yo te gustó? No, pues también te físicamente? mejoraste muchísimo, o sea, Amén. ya hay presupuesto. Pero bueno, aparte del mala presupuesto onda, y no. aparte de todo esto, creo yo que esto es de Dios, y porque lo decimos broma, pero es de Dios, y es esto. Dios tiene la capacidad de siempre ocultar como su tesoro y su voluntad para que solamente quien tenga una relación con Él y un temor santo puedan acercarse a Y Él. es que Pueda aún ver en la eso. creación Puede haber podemos eso. ver eso, o sea, Qué las cañón. perlas están escondidas, los diamantes, el oro, las piedras preciosas, y requiere de un trabajo, o sea, de una búsqueda, Ujú. el poder encontrar como lo que Entonces, realmente es valioso. Pero claro. solo teniendo una relación con Dios, ¿no? solamente Si teniendo no, algo imposible llamado, ver, solo vas a ver lo físico. Exacto. solamente solo vas a llamado ver lo de discernimiento fuera. espiritual. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ella dijo algo que es la clave de todo. Dijo, dejé de ver lo que mis ojos veían, o ojo, lo físico. Yo era chistosísimo porque siempre usaba camisas como súper gariboleadas. Ujú. Estaba bien flaquito y con pelo así, ¿no? Y sin barba. Y sin barba, no, terrible, todo mal. Pero bueno, el punto no es que todo mal, el punto es que siempre, fíjense esto, yo voy a hablar, sinceramente, cuando era muy joven siempre buscaba que la apariencia hablara mucho, ¿no? Por muchas cosas que después contaré, pero siempre buscaba como el show off. Entonces, la gente lo que veía era eso, y la gente entonces se acercaba a mí por eso, pero ella pudo ver lo que nadie veía. Que decir, no, mira, tiene un corazón generoso, mira, es muy noble. Y la mira, apariencia podría decir como, lo no, contrario. soberbia o Ujú. presunción, Lo o contrario. todo lo contrario, Pero- y era una barrera. Pero no es que sea la voluntad de Dios, es que siempre Dios te hace ver cosas que nadie más ve. Y yo te puedo decir que lo que Lari veía en mí, nadie más lo veía, ni siquiera yo mismo lo veía en mí. Wow. Entonces, esa es una señal, y no es que te agarres así unos sapos terribles, ¿no? No, pero sí te ayuda muchísimo a aprender a discernir, o sea, No yo estar con cualquiera. no estar con cualquiera y, O sea, y a ver no realmente, estar por estar, por no Ajá. estar solo. O porque siento sí, bonito. y realmente tu espíritu, o sea, cuando empezamos a compartir
y no éramos ni novios, ahí éramos amigos, ya empezamos a platicar más así, realmente nos damos cuenta de, no manches, o sea, parece que nos conocíamos desde años, podemos platicar horas, platicábamos de Dios, pero de lo que nos gustaba, pero de cómo Dios estaba cambiando mi vida, pero ella seguía orando por mí, y de repente empezamos a pasar cosa tras cosa tras cosa, y realmente nuestro espíritu se... Es que en Sí, realidad se... nuestro espíritu está en un ámbito de eternidad y esto ya puede ser muy profundo para algunos, pero desde la Pero eternidad ya esa es se la, conocía. esa es la pregunta para responder. Ya. ¿Hay una persona para ti? Sí. Sí. Y ojo acá, yo sí me voy a levantar en contra de todos y a mí me da igual, la neta. Ok. O sea, hay muchas personas que dicen, no, tú puedes hacer a la persona correcta. No. O sea, yo creo esto. Así como Dios dice, te escogí antes que estuvieses en el vientre de tu madre. O sea, yo te elegí antes que estuvieras en el vientre de tu madre. También hay una mujer que él eligió antes que estuviera en el vientre de su Sí. madre. Y estoy de Dios acuerdo. la eligió, Dios la eligió. no tú lo tienes Entonces, que elegir. creo yo que en un ámbito de eternidad, lo que estamos viviendo ya había sucedido. Ya. O sea, ¿cómo? ¿Ya se habían casado en lo eterno? Sí. ¿Ya teníamos hijos en lo eterno? Sí. O sea, eso ya está. Ya éramos uno, Ya éramos ahorita en uno. realidad somos uno. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando realmente caminas así y empezamos a hablar, y empezamos a conocer, dices, es que no puede ser, o sea, parece que de verdad tengo toda una vida con ella. Y hoy te puedo decir, y Lari lo dice siempre también, o sea, yo no me puedo ver casado con otra persona. O sea, no tendría ni idea cómo sería mi vida. O sea, no es como que mucha gente se hace fantasías, ¿no? De, no, si me hubiera casado con mi novio de la seco, que ahora es millonario, no viviría, no vendería en mi tienda Es de que no abarrotes. sabes si eso hubiera pasado también realmente si te hubieras casado con el novio de la prepa millonario. O sea, Claro. ¿qué tal que, pues no? Pero ojo, acá, pero es muy normal eso en la gente. Sí. Si me hubiera casado con mi amigo, mira, ahorita estuviera viviendo en Francia, Es en que- París, pero, Sí, es pero que espérate, toda ¿no? la lista que tenemos son como, Cosas. tiene que ser antes de meterte en la relación. El problema es que la gente se mete en la relación y ya Y estando luego en la quiere hacer relación la quiere ver lista. como, sí ama a Claro. Dios. Ah, sí, Sí. sí tiene temor de No, Dios. pero bueno, Sí, fuera. sí. No, Es que te fuiste, desde antes, fíjate, mamacita. Sí. pero o sea, te fuiste bien, o sea, en la lista está todo menos el temor a Dios, ¿eh? bueno, O sea, en la lista está bueno, o sea, todo. O sea, pero que esté Ajá. guapo, pero que tenga los ojos negros, pero que esté alto, pero que esté mamey, pero pero que tenga una empresa, pero que dices, ¿neta? Y todo lo demás, o sea, nada de eso te va a hacer feliz. y nada de eso tiene que ver con Dios. Y nada de eso Y, tiene que ver y con Dios. dijimos, Sí. Dios lo escogió, o sea, Dios es alguien que ya escogió la Es persona que con la que ahorita tienes que estoy estar. entendiendo que están diciendo esto en voz alta. O sea, como que eso te revela también un área de la naturaleza de Dios, porque Dios no improvisa. O Exacto. Sí. sea, Sí. Dios en el momento no dice, no, sí. O sea, No, sí como quedan. que- no, o sea, lo planea todo desde, Sí. desde el inicio. Desde antes de la fundación del mundo. Ajá. Y qué cañón que, o sea, que si no te esperas, no estás cumpliendo o el plan de Dios para tu vida. O sea, tiene más sentido en mi cabeza, pero si no te esperas para la persona correcta e indicada que Dios quiso para ti, no estás haciendo lo que Dios quiere Ujú. que haga en Lo el que mundo, planeó. Lo lo que dijiste tal planeó, cual. o lo que Y si no te preparas tú para ser Lo- también esa persona y correcta, ya desgracia. Desgracia. y es lo No que vivimos. hay una Sí. sola persona en este planeta que haga la completa voluntad de Dios, que no esté al lado de la persona que Dios escogió para eso. Que es justo va de la mano de los frutos. O sea, que ya cuando estás con la persona correcta, tienes que hacer, o sea, vives un cielo aquí en la tierra. O sea, todo te sale Exacto. bien, te multiplicas, tienes más. Que o para sea, decir rápido, ahorita que o está la cómo palabra de- frutos, ajá, ¿cómo ¿qué es un describes fruto? Ok, a ver, Rápido. con esta cerramos y nos vamos Sí. y nos dejan ahí. Seguramente les surgieron todavía más Miles de preguntas y nos preguntas. dejan Buenísimo. ahí. Desde ahorita empiecen a dejar todas sus preguntas y comentarios y todo lo que quieran. Otra de las evidencias de que estoy con la persona correcta o de que es la persona correcta Lo es dijo que bien Iri, juntos frutos. damos frutos. ¿Qué son frutos? O sea, desde crecimiento de todas las áreas de nuestra vida. O sea, crece mi fe, pero mis finanzas han crecido, pero si O sea- tengo una casa de paz o estoy sirviendo en un área a Dios, o sea, he visto como un crecimiento, una multiplicación. O sea, llegó más gente. Vamos a los frutos básicos. Cuando tú siembras una semilla, la planta crece. Y la culminación de ese crecimiento es el fruto. O Ujú. sea, si siembras una planta de naranjas, pues salen naranjas, ¿no? Ujú. En una relación es muy sencillo. Quiere decir que cuando tú estás con esa persona, y ojo, puede ser que aún no estés casado, pero cuando tú empiezas a conocer a esa persona,
todas las áreas de tu vida hay un crecimiento. Ejemplo, espiritualmente te vuelves más espiritual, pero de repente en cuanto al carácter te vuelves más paciente y tienes más carácter, pero de repente financieramente empiezas a crecer. Y eso, yo me encanta hablar de la parte financiera, porque eso es difícil. Casi siempre ¿Les en va los peor? noviazgos, ojo acá, o sea, en lugar de tener un crecimiento, tienen un decremento. Ujú, ujú. O sea, van para abajo Ujú. financieramente. Dices, ¿pero por qué? No, es que no sabe, ando con esta chava, pero no se me hace gastar muchísimo. Y dices, Pero no solamente porque gastan, ¿eh? O sea, que, ojo, ay, que le invité al cine, le invité a comer. ahí No, va, no, lo no, no, no. segundo. Porque en tu trabajo no estás Eso, enfocado. a eso iba. Y lo segundo, la primera cosa que te dicen es que no, es que gasto muchísimo. Y la segunda cosa que te dicen es que sin darse cuenta ellos, están completamente idos. O sea, todo el están pensando en esto y entonces dejaron de dar resultados en el trabajo y hasta perdieron el trabajo, perdieron cosas por esta persona, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una de las señales, ¿no? Que no hay fruto financiero. ¿Qué es fruto financiero? Que te va mejor financieramente. Yo cuando empecé a andar con Lari, a salir o como le quieran decir, a noviar, pero pues nunca fuimos novios, pero bueno, lo que le quieran poner, de verdad, yo sí lo puedo, yo también, así como le dije, no fornicamos siendo novios, yo sí puedo hablar de que el momento que empecé a andar con Lari, mi chequera cada mes crecía más. Sí. Y decías, no, Y, no y, puede ser. y espiritualmente también cosas que hacíamos o que nos ponían a hacer juntos en áreas para servir o Sí, campañas o lo que sea. O sea, sí, decíamos como, decíamos como, ¿cómo llegó inviten, tanta gente? ¿O cómo se multiplicaron los vamos a regalar juguetes? ¿O cómo? juguetes. Y de repente llega un chorro de gente y Y dices, no teníamos los wow. juguetes suficientes y de repente cuando terminó nos dimos cuenta que de verdad los juguetes se habían Y multiplicado. después, como dices, ¿cómo dices que voy a hablar rápido de la financiación, ¿cómo es que tu chequera creció? Porque yo podía ser sincero con él y decirle a Lari, no sabes, o sea, ahorita en este negocio no tengo para pagar la renta porque no me han pagado este proveedor y no sé qué. Y Lari me decía, no, tú cóbrales y diles, porque tú no puedes estar sufriendo y no puedes estar con los dedos tronando. Y a mí me da pena cobrar. Y Lari me decía, a ver, dame el teléfono y yo le llamo. Y no éramos ni novios. Yo decía, no manches. Y agarraba y hablaba y les decía, no, es que hablo de parte de tal y necesito que se pague esto, porque no tenemos para pagar la renta y no tenemos para pagar las nóminas y de verdad no lo van a querer. Al día depositaban. Porque es una ayuda idónea. En las cosas en las que tú eres débil, la otra persona es fuerte. Y Sí. con esto cerramos. O sea, Pero literalmente a es lo eso. que voy Porque es, no solamente es encontrar a alguien como igual a ti, sí. sino justo. O sea, Sí. hay muchas áreas en las que somos débiles y ay, a mí me da Y no es pánico que hablar, o a mí me da... no es la palabra que te complemente, No. sino simplemente yo soy bueno en muchas cosas, ella es buena en muchas cosas, y cuando los dos trabajamos para una misma cosa, lo que pasa es Y no de significa que él se- lo va a hacer siempre, sino él me va a enseñar a hacerlo. Y claro, ahora podemos hacerlo juntos. juntos y decir, no, claro que puedo. Entonces, fruto simplemente es eso, o sea, es que hay un crecimiento. Póngale así, fruto igual a crecimiento, para que cuando hablemos de fruto en este podcast y en todos los podcasts, Ya sepan Y que no lo hablo de tengamos que crecimiento. definir otra vez. En una relación tiene que haber fruto, crecimiento espiritual, crecimiento en carácter, crecimiento en conocimiento. En O sea, unción, en fe. perdón, pero si ¿cómo se dice? Si te noviaste con alguien que es 100 veces más inculto que tú, 100 veces más ignorante que tú, no va a haber crecimiento. Yes. O sea, cuando hablamos de frutos hablamos de crecimiento intelectual, pero hablamos de crecimiento financiero, pero hablamos de crecimiento espiritual, pero hablamos de crecimiento en todas partes. Entonces, eso es fruto y ese es otro candado para saber que es la persona correcta, que tienes fruto o crecimiento en todas, lo voy a repetir, en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios está involucrado y cuando Dios está involucrado tienes crecimiento en todos lados porque Dios es un Dios integral, no es un Dios como de cosas, sino es un Dios todo, un Dios Completo. integral, completo. Así que pues nos vamos a despedir porque si no podríamos estar hablando Aquí aquí por la eternidad. miles de horas y una pregunta nos lleva a otra. Ya tenemos muchas preguntas y estamos muy agradecidos por todo lo que nos han mandado, pero síganos mandando sus preguntas porque las estamos escogiendo para ver en qué orden las vamos desglosando, desmenuzando, no importa desde dónde Yes. nos ves, no importa la edad que tengas, estamos seguros que esto habló a tu vida y muchas gracias por conectarte, por vernos y nos vemos en el próximo episodio.